Hola a todas y a todos. Quería antes que nada agradecerle a Jorge Montaldo por invitarme a formar parte de este nuevo Congreso de Musicoterapia, Congreso Nacional de Musicoterapia, y me invitó a que haga algunas reflexiones en torno a la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo y a la salud mental. Pero después, intercambiando algunos mensajes con Ada La Rosa de Alfano, ella me interpeló para que hable de la ética. Claro, ella sabe que yo fui docente de ética en una de las carreras de musicoterapia que se dicta en la ciudad de Buenos Aires, y me pidió que hable de algunas cuestiones vinculadas a la ética. A mí me parece que no son cosas separadas en función de cómo entendamos a la ética y cómo entendamos a la salud mental. Cuando comenzaba esta pandemia, Mario Peceni, me escuché hablando, Mario hacía algunas reflexiones y nos recordaba lo que Hannah Arendt decía acerca de los tiempos sombríos. Y Mario nos decía que Hannah Arendt decía que tenían como dos características al menos los tiempos sombríos. Una era que estábamos todo el tiempo tomando decisiones éticas. La otra característica era que esas decisiones eran siempre subóptimas. Yo creo que en esta pandemia, que sin duda son tiempos sombríos los que estamos atravesando, esas decisiones subóptimas incluyeron cuestiones de salud mental. Todo el tiempo tomábamos decisiones de salud mental, o los que trabajamos con esto, tomábamos decisiones vinculadas a aspectos de la salud mental, muchas veces, en nuestra práctica, y esas decisiones muchas veces eran subóptimas. Por lo menos, o pensé yo, por ejemplo, hablar de dos aspectos en los cuales la pandemia nos llevó a tomar decisiones todo el tiempo, o muchas veces. Una es relacionada con los cuerpos. El hecho del encierro, el aislamiento, nos presentificó el cuerpo propio, el cuerpo del otro, el cuerpo del que no está, ese cuerpo ausente, ese vínculo, esas formas de vincularnos con sujetos cuyo cuerpo no estaba presente en ese vínculo. Estaba presente la virtualidad, estaba presente su palabra a través de distintas tecnologías, a veces su imagen, pero no su cuerpo. Esto incluyó una serie de decisiones que muchos colegas han tomado. Escuché a muchos colegas musicoterapeutas, colegas psiquiatras, colegas médicos, colegas psicólogos, colegas que trabajan con salud y con salud mental. Tuvimos que trabajar sin el cuerpo del paciente ahí muchas veces. Y eso nos hizo tomar distintas decisiones, y algunos, ninguna óptima, pero tomamos distintas decisiones. Y lo mismo pasó en torno a la salud, ¿no? Que no es distinto de lo que suele pasar en estas cuestiones, esta cuestión que voy a decir puntualmente, que tiene que ver con los diagnósticos. Pensar en los diagnósticos en esta pandemia agudizó algo que ya pasa, y es el diagnóstico para qué. Sin ningún lugar a duda, a muchas empresas que hacen negocios con la salud, les importa, les conviene, les es práctico trabajar con ciertas formas de diagnóstico estandarizados, encasillados, que les resultan cómodos, ligados a la modernidad, podríamos decir. Y hay un énfasis diagnosticador muchas veces en muchos colegas ligados a la modernidad, al encasillar, al tabicar, al colocar a alguien ahí, al punto que muchas veces se desdibuja el sujeto de ese diagnóstico. Y entonces escuchamos que a veces el paciente es un TOC, por ejemplo, o es un ADD. No, deja de ser un paciente con ADD o un paciente con un TOC. Se desdibuja ese sujeto, se desdibuja su historia, se dibuja sus vínculos sociales, sus vínculos familiares, se desdibuja todo aquello que hace, que construye ese diagnóstico, ese TOC, ese ADD, por tomar dos ejemplos, ¿no? Al azar. Bueno,
eso implica una pérdida fundamental de la sensibilidad. Sensibilidad entendida en su aspecto más básico, el aspecto más básico que trabaja la filosofía, la sensibilidad, que es esta capacidad de sentir. Perdemos la capacidad de sentir, en este caso a un paciente, pero también a veces perdemos la capacidad, la sensibilidad frente a un colega, frente a un otro, incluso a veces frente a nosotros mismos. Y eso es todo lo contrario de lo que podríamos estar haciendo cuando consideramos al otro como un sujeto. Eso justamente lo que hace es desdibujar a ese sujeto. El sujeto se desdibuja muchas veces detrás de nuestra falta de sensibilidad, de nuestra pérdida de sensibilidad. Y muchas veces también se desdibuja el sujeto detrás de ese diagnóstico que lo nombra y lo hace desaparecer como sujeto, ¿no? Y lo deja sujetado a ese diagnóstico. De la misma manera que muchas veces el otro queda perdido en ese desdibujarse, y muchas veces nosotros quedamos perdidos en ese mismo desdibujarse. Por eso a mí me gustaría cerrar con una frase de Borges en un cuento. Él está hablando de un hecho y dice: si lo escribo, los otros lo creerán como un cuento, y con los años lo será tal vez para mí. Me parece exquisita la idea que Borges da, porque me parece que tiene que ver justamente con esta cuestión del otro, de la sensibilidad de nosotros y del peso que nosotros podemos tener para los otros y de lo que los otros pueden tener para nosotros. Su propio recuerdo se puede convertir en un cuento si los demás lo creen un cuento. Tal vez, dice Borges, matizando de una manera muy refinada, pero me parece que en ese juego entre nosotros y los otros, entre esa sensibilidad frente al otro y frente a nosotros mismos, es donde se juega gran parte de los dilemas éticos que tenemos y que sorteamos permanentemente, y que en nuestra práctica, en nuestra práctica clínica y en nuestra práctica de investigación y en nuestra práctica de lectura de la realidad, del otro, de un paciente, de una institución, de una familia. Y me parece que justamente esta epidemia, con sus consecuencias y con la forma en que la sociedad, porque la epidemia es un virus y es la forma en que la sociedad trata ese virus, ¿no? O trata con ese virus. Y la forma en que tratamos con ese virus, este aislamiento, esta forma en la cual los cuerpos se desdibujaron y se hicieron muy presentes justamente por no estar presentes. La importancia del cuerpo se hizo presente, cosas que veníamos diciendo hacía mucho tiempo en relación a la importancia del cuerpo, de la sensibilidad, sus vínculos con la razón, sus vínculos con lo social, aparecieron muy claramente, y me parece que eso es algo que nos lleva a replantearnos, o nos invita a replantearnos estas cuestiones éticas de nosotros, del otro y de la sensibilidad. Parece que son tres vectores sumamente productivos. Les agradezco mucho su atención y espero que estas reflexiones los inviten a producir algo. Olá, tudo bem? Com muito gosto estou aqui. Fui invitado pelo meu querido amigo e colega Diego Shapira. Com muito gosto estou aqui para compartilhar com vocês minha experiência como um clínico, musicoterapeuta, que tive a surpresa, como todos nós outros, de uma pandemia e o que fazer. Eu trabalho há 15 anos com qualquer tipo de transtorno del neurodesarrollo, com pessoas com autismo, com diferentes transtornos de todas as idades, e tenho meu centro em Porto Alegre, sul de Brasil. E no dia 19 de março fui surpreendido, como todos vocês, por la notícia que teníamos que interromper todo em Brasil, ¿sí? El temor de los hospitales llenos de personas, y entonces mi oficina fue interrumpida, y en el primer momento me quedé muy surpreso e impactado, ¿sí?
o que fazer? Como, né, me surgiram duas perguntas. E agora, como poderemos fazer a intervenção? Porque não me parecia que teríamos que interromper todo, pero à distância. E dois, como se quedariam, caso não fizermos as intervenções, como ficariam os niños e as famílias sem nenhum tratamento. Então, me quedei a pensar, e temos em Brasil, Diego conhece muito bem, uma união de associações muito forte, e não sabia, pero naquele momento do final de semana que sucedeu el 19 de março, a União Brasileira estava trabalhando em um decreto para autorizar que os atendimentos de musicoterapia pudessem ser hechos à distância. Então, na semana seguinte, nós, os clínicos brasileiros, teníamos em manos este decreto, o que foi muito importante para trabalharmos com os planos de saúde. ¿Sí? Então, obtivemos as autorizações, e aí seria a próxima pergunta: como praticar, como fazer à distância se eu tenho pacientes que não são capazes de manter a atenção por muito tempo em frente a uma pantalla? Então, desenvolvi duas intervenções para aqueles que poderiam manter a atenção. Hicimos online, através do Zoom, através do Skype, pero com meus ninhos menores, sem a capacidade de manter a atenção. Eu quero demonstrar, eu he criado uma intervenção com 6 etapas. Gravação, que eu contava com a ajuda de los padres para efetivar o ciclo. E quero demonstrar. Então, vou compartilhar a pantalla agora e vamos falar um pouco, ok? Este é meu centro aqui. Este é o ICD, Instituto de Criatividade e Desarrollo. Ustedes têm mi e-mail, então, para qualquer coisa que necessitem, estou à disposição. Se queiram, estão invitados a fazer uma visita ao sul do Brasil, ok? Bueno, em paralelo a hacer as intervenções que eu quero demonstrar aqui, eu hice uma investigação sobre a eficácia do uso da intervenção à distância, ok? E eu he descoberto, eu publiquei este artículo que está na Revista Brasileira de Musicoterapia. Aqui há o link, caso queiram acessar o artículo completo. Pero eu quero descrever uma primeira parte que são de las eficácias, de los benefícios de musicoterapia, desculpe, del desarrollo, de la intervención a distancia. Los estudios demonstraron que la aplicación del telehealth o teleatendimiento con personas con autismo y o sus familiares pueden promover las quebras, los bloqueos, las quebras de barreiras relacionadas a tempo de viagem e acesso a áreas mais remotas. Ou seja, para as pessoas que têm problemas com o transporte, o telehealth é muito eficiente. Aumenta o engajamento de los niños e famílias hasta 10 vezes em trials, em investigação de neurodesarrollo. Claro, porque assim se evita os transportes, também o custo do viaje. Então, para as investigações também, o telehealth está sendo muito útil.
acolhe aqueles com comorbidades que limitam os deslocamentos para as pessoas que têm problema para hacer o transporte. O telehealth também é benéfico. Promove a redução menos severidade clínica no quadro do autismo. Aí há uma eficiência clínica com o telehealth. Promove maior satisfação aos padres quanto à aplicação de modelos, por exemplo, como o Denver. Podem ser tão eficientes quanto a abordagem presencial em termos de estímulos à aquisição de autonomia, uma surpresa para mim. Proporcionam, melhoram o comportamento, comunicação social e cumprimento de tarefas. Podem promover melhora em iniciativa, atenção compartida e ampliação do brincar. E há a facilitação da redução de ansiedade com niños e com padres. Então, eu percebi, através da investigação, que já se hacía este tipo de trabalho antes da pandemia, ¿sí? Com benefícios. Estava havendo diálogo, então, com a literatura e com a aplicação, com o modelo que eu criei, que eu quero demonstrar agora. Bueno, então, dois tipos de intervenção, repito. Uma, com os pacientes que podem manter a atenção. Então, Zoom ou Skype. E para os pacientes menores, sem a capacidade de manter a atenção, as 6 etapas da gravação. Etapa 1. O equipo de musicoterapeutas vão para a oficina e gravam uma sessão mirando a la objetiva da câmera, como se fuera a mirada do paciente, e pensando em las atividades, em la rotina, em los interesses de cada paciente, de cada sujeito, construímos uma pequena sessão, ok? Gravada, ¿sí? Etapa 2. Aqui está uma foto de terapeuta e coterapeuta trabalhando, olhando, mirando para a câmera. Etapa 2, a edição muito sencilla de los vídeos, solamente usando fade-in, fade-out. Etapa 3, envio para a família por e-mail, ¿sí? Por Google Drive, com áudio por WhatsApp de orientação. Para como que a família pode aplicar. Então, a família pode elegir em colocar a sessão gravada não somente em momento da semana do paciente, pero elegir os momentos 2 a 3 vezes por semana em los horários dentro de uma nova situação domiciliar, ¿sí? Eu pedi solamente que não se pode ser 10 da noite, 5 da manhã, pero se estabelecer padrão para as rotinas de musicoterapia, pero com a gravação permite a liberdade da família elegir os momentos mais adequados, mais perfeitos da sessão de musicoterapia ocorrer. Então, a etapa 4, a família aplica, e eu peço que hagam pequenos filmes com o celular, para que eu sepa a reação do niño frente à gravação, ok? Com este pequeno filme ou pequenos filmes, a família me envia por WhatsApp e a partir desta resposta eu construo com o equipo a próxima intervenção, o próximo filme, que eu chamei de filme resposta, ¿sí? Então, com o envio da família da resposta, eu quero dar exemplos, eu construo a próxima gravação. Aqui vocês têm a foto de um dos filmes respostas.
miren que el niño está frente a la pantalla de la tele, tocando en el tambor que el coterapeuta está mostrando en la grabación. Foi muito hermosa, as respostas foram muito hermosas. Etapa 6, a construção do vídeo seguinte baseado em el filme resposta. Eu quero agora dar alguns exemplos para vocês. Aqui temos os envios. Quero mostrar sessão 1, então. Oi, Gui, tudo bom? Miren que a coterapeuta está falando com a câmera, ¿sí? Como se fuera a mirada do paciente. Nós viemos aqui para fazer música. Vamos cantar? Vamos? Nós queremos saber as tuas novidades, as novidades depois, as minhas novidades e depois as novidades do André. Vamos lá, Gui? Eu quero saber as novidades que o Gui tem pra nos contar. Eu quero saber das novidades que o Gui Fala, Guizão. tem pra nos contar. Olha o André aí, ó. Novidades do Guilherme, que o Guilherme eu sei, tem pra nos contar. O que sabe que o Guilherme fez? O que o Guilherme está fazendo em casa? E um pequeno exemplo. Então, estamos cantando. Mas o Gui tem que cantar junto. O Gui tem que cantar junto. Sim? Este vídeo foi para a casa e recebemos a resposta. E aí construímos o segundo vídeo. Fala, Gui. Vamos começar diferente agora, velho. Com a guitarra. Pega aí teu tambor, cara. Pega Gui. o tambor. Carol. Miren que estamos invitando. Olá, Gui. Vou começar com a guitarra. Pegue teu tambor, tu percussão. Vamos? O padre de Gui toca também a guitarra. Então, muito hermoso que assistiu em la tele a intervenção e poderiam tocar toda a família juntos. Vamos? Vamos. Oi? Oi. Uhum. Vamos lá, Gui? Tá pronto? 1, 2, 3, cai! Quero tocar com o Guilherme. Quero tocar com o Gui. Que veio aqui. Que veio pra música. Sí, esta é a canção de abertura. E depois, eu utilizei as imagens que o padre me havia enviado da sessão 1. Então, mirem. Do Relâmpago McQueen. Então essas são duas novidades do... Olha só. Eu mostro para a coterapeuta as imagens que o padre me ha enviado. O que o Gui tá segurando? Esse aqui, Carol, é o Guilherme, tá? Sim, é o Gui, que tá na casa dele. Na casa dele, deitadão no sofá marrom, e ele tá segurando. E aí é importante porque nós, através da resposta da família, soubemos sobre o McQueen, o sofá marrom, e aí Gui está nos mirando em la tele. ¿Sí? Um brinquedo. O que é aquilo ali? Uma moto. Está segurando um foguete, uma moto. Uma moto vermelha. Essa é uma novidade, Carol. Que bonita, hein? Eu quero contar isso aí. Vamos. Então, baseados nesta informação de casa, improvisamos uma outra intervenção. Eu quero contar isso aí. E o Pra contar essa moto vermelha do Gui, novidade que ele tem pra contar. Conta agora, Carol, o que é o cobertor? E o cobertor do Gui Que tem? é do Relâmpago McQueen. Do Relâmpago McQueen. Agora mirem a resposta del niño.
casa dele, deitadão. Aqui, a madre está filmando e o niño e o padre estão mirando na tele a intervenção. Sofá marrom e ele está segurando um brinquedo. O que é aquilo ali? Uma motoca, uma moto vermelha. Essa é uma novidade, Carol. Que bonita, hein? Eu quero contar isso aí. Vamos eu quero contar isso aí. E o cobertor... Miren, eu hablé en la mensaje sobre la moto, sobre el juego, la moto roja, y él pegó la moto roja, está con nosotros participando, y el padre, es muy importante porque la pandemia nos ofreció la oportunidad también de termos padre y madre muy juntos con los niños. Entonces el padre está nos ayudando a hacer la conexión. Dele, olha só, é do carro. Deixa eu ver, vou mostrar pra ele. O cobertor do Guilherme é do McQueen. Estamos falando agora de McQueen. Então essas são duas novidades do Gui. Pode começar, Carol. Opa! Duas novidades. A Carol falou, opa, Gui. Primeiro, Vai. ele tá segurando uma moto toda vermelha. Sí, y ahí el padre está junto haciendo la conexión. Bueno, como eu falava, eu penso que estamos em um momento muito distinto de trabalho, sim? E agora temos niños retornando presencialmente para a oficina e percebemos que com aqueles que trabalhamos à distância, não solamente podemos manter musicoterapia, pero houve uma melhora, como a literatura nos mostrou. Então, abre um espaço, segundo meu ponto de vista, que não é solamente um espaço que a musicoterapia vai utilizar durante a pandemia, pero penso que está nos ensinando sobre o futuro, dos futuros da musicoterapia como possibilidade de intervenção. Brasil é um país muito grande, muito continental, muito como América do Sul, muito distinto em termos de possibilidades. Há muitos contrastes, sim, muita mala distribuição de riquezas. Então, eu penso que a pandemia nos ensinou que uma pessoa que recebe um diagnóstico em uma área muito remota do país, agora tem mais possibilidades de seu filho, de sua família, terem orientação, terem tratamento através do uso da tecnologia. Sim, temos muitos desafios, porque quem são as pessoas que têm computador em casa? Quem são as pessoas que têm uma boa internet em casa? Pero esses são problemas que pouco a pouco podemos começar a arreglar. Eu penso que o mais importante é que descobrimos que há possibilidades eficazes de fazermos um trabalho musicoterapêutico mais amplo também, através do uso da tecnologia. Sim? Há ajustes, há desenvolvimentos a serem feitos. Em nosso caso, há muitos problemas com delay musical, sim? Em Zoom, em Skype, pero estão desenvolvendo programas atualmente que minimizem estes problemas. Então, há ajustes a fazermos, pero penso que estamos em um momento também de oportunidades de aprendizagem sobre maiores alcances da musicoterapia. Espero ter contribuído com vocês. O artículo, vocês têm o link para ler todo o artículo completo em Revista Brasileira de Musicoterapia. Eu los agradeço a invitação, Diego, muitas gracias. Espero que o evento vá muito bem. Cuídense. Hasta la próxima. Um beijo carinhoso desde o sul de Brasil.
Hola, me presento, soy Emilio Maciel, soy un saxofonista y estudié musicoterapia también allá por los 90 en Rosario, Argentina, en el Instituto del Paraná, y hace unos 18 años que estoy viviendo en Italia, en Bérgamo, y estoy aquí. Bueno, esta charla sobre el saxo y sobre los instrumentos en general, prácticamente me gusta mucho observar el instrumento y entenderlo, probar de entenderlo al instrumento. El título de esta charla es El instrumento que respira, y explico el por qué el instrumento que respira. El saxo pertenece a la familia de los vientos, ¿no? La familia de los vientos, como las flautas, como las trompetas, no sé, todo lo que se sopla, ¿no? En Italia he descubierto por la lengua italiana que no se llaman instrumentos a viento, se llaman instrumentos a fiato. Fiato en italiano, para aquel que no conoce el italiano, fiato quiere decir respiración, ¿no? O también quiere decir aliento, o todo lo que tiene que ver con nuestro aire, el fiato. Y me parece que sea mucho más justo el término fiato que viento. ¿Por qué? Porque un instrumento a viento, digamos, yo si lo dejo así parado de instrumento y pasa el viento, no lo toca, no suena nada. En vez, el pensar que es un instrumento a fiato realmente lo realiza mucho más el instrumento. ¿Por qué? Porque se rende vivo este material senza vida, se rende vivo gracias a nuestro respiro. Es decir, el residuo de mi aire que a mí sirvió para darme vida, para mover mi corazón y para que yo esté vivo, lo que no me servía más lo meto dentro del instrumento y lo rendo vivo. Y es emocionante en un punto. Y desde este punto, desde esta puerta que se abrió, se me ocurrieron un montón de cosas por el instrumento y por tantos otros instrumentos también. Y me gusta mucho la idea del pensar, ¿no? Del pensar el por qué toco este instrumento y qué sucede para que toque, para que suene, ¿no? Y bueno, y yo creo que eso también sirve para emplearlo en otros ámbitos, ¿no? Y entender el por qué un poco también estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que esto se llame instrumento musical, también fui a buscar un poco el significado de instrumento. Y instrumento es un objeto, un instrumento, es un objeto, pero que sirve, que tiene un uso para nuestro fin, ¿no? Para un fin. Y bueno, es un instrumento musical, ok, pero es solo para que se haga música con esto. No, es un instrumento para un fin. Y bueno, este fin, uno tiene que pensar cuál puede ser el fin, ¿no? Puede ser hacer bailar, puede ser, no sé, divertir, amenizar una reunión, o puede ser también demostrar quién soy, ¿no? O puede ser compartir emociones, o puede ser comunicar con otra persona de cierta forma. Y ahí hay un enlace también con la musicoterapia. Digamos, los instrumentos, sean de percusión o sean cualquier tipo de instrumento, nos van a servir como enlace, ¿no?
y va a ser nuestro instrumento, nuestra arma, ¿no? Nuestro objeto para poder remediar algo. Entonces, yo les cuento más o menos, porque no todo el mundo entiende o sabe bien qué es el saxo. Yo lo conozco bastante. Son 35 años que toco este instrumento. Y bueno, el saxo está formado de una boquilla, que es esta que está acá arriba, ¿no? Un cuello, que se llama, bueno, en inglés se llama neck, que quiere decir cuello. En Argentina lo llaman tudel, que quiere decir, en francés, si no entiendo mal, quiere decir algo así como cono, ¿no? O cucurucho, una cosa hecha de cucurucho, tudel. En vez de en italiano, es curiosísimo esto, este pedazo acá se llama kiver. Yo siempre pensé que era una palabra en inglés, kiver, pero no es en inglés kiver. No se sabe ni siquiera de dónde proviene la palabra kiver. Algunos dicen que viene del inglés shiver. No sé si se dice así, o shiver, o lo que es, pero se escribe igual. En italiano se pronuncia kiver. Es extrañísimo lo que quiere decir. Quiere decir estremecerse. Y una cosa bastante loca, ¿no? La parte que estremece. Y bueno, y el cuerpo del instrumento, que es un instrumento cónico, ¿no? Es fino acá arriba y bastante grande abajo. Y es loco también que no todos saben que cuando se emite el sonido en este instrumento, quien está tocando, yo en este caso, estoy atrás del instrumento y el sonido proyecta hacia adelante. Digamos, obviamente la boca del instrumento, la campana está aquí y proyecta hacia adelante y yo estoy atrás. Y yo tengo otra forma de escuchar que la que tiene el oyente el público que está adelante. Y son otras vibraciones también, digamos, porque quien está adelante siente las vibraciones directas que llegan del instrumento y quien está tocando el instrumento siente las vibraciones del instrumento en la boca. Y es muy loco, yo tengo a mis alumnos generalmente en las primeras lecciones, dicen, me tiembla toda la cabeza, dice, siento el sonido, claro, los huesos va a transferir el sonido y las ondas sonoras desde los dientes, ¿no? Al tocar los dientes con la boquilla, y uno siente esta cosa, ¿no? Yo creo que casi nadie entiende esas cosas. Ven al saxofonista, lo ven y basta, ¿no? Y no saben qué sucede esta cosa. Bueno, el hecho está, vuelvo para atrás, el hecho está en que estamos hablando de que necesita nuestro aire para poder vivir, ¿no? Bueno, una vez que yo tiro afuera el aire, empieza a sonar, ¿no? A tocar. Bueno, ahí hay otro término que es muy interesante también, ¿no? Que me gusta más el italiano que el español, que en Italia se dice suonare la música, ¿no? Si suona. En vez, en español se dice tocar música, ¿no? Claro, tocar, yo puedo tocar el instrumento sin hacerlo sonar, ¿no? Digamos. Y tocar no, me resulta menos claro que sonar, ¿no? Porque el instrumento suena, digamos, cuando yo tiro dentro del aire. Ahora, suena gracias a este pedacito que está acá, esto de madera, que en español se llama caña. Y bueno, la caña se mueve velozmente con el aire y esto provoca una onda sonora que después se transfiere en todo el instrumento, ¿no? Obviamente si la onda sonora, si yo tengo los dedos abiertos hasta acá, como una flauta, igual, ¿no? El aire va a salir por acá, va a salir más alto. Si yo voy cerrando los agujeros, por medio de estas tapas que tengo aquí, el sonido va a salir más grave y va a correr más trayecto del instrumento, ¿no? Y va a ser más grave. Bueno, en italiano la caña se llama ancha
Y ancha quiere decir en italiano lengüeta, que es la lengüeta que tienen los órganos, por ejemplo, los tubos de los órganos tienen esta lengüeta. Y bueno, la lengüeta es la que suena, ¿no? Y bueno, otra curiosidad, y esto es una cosa muy personal, es una cosa que yo retengo que sea personal, obviamente no creo que mucha gente vaya a profundizar mucho sobre este argumento, ¿no? Bueno, pero mi boca se une con la boquilla y mi lengua se une con la lengua. Y hay un contacto en la boca, digamos, lo cual lo hace hacer que sea una continuidad, digamos, una continuación de mi cuerpo, que es mi aire que está entrando y es mi cuerpo que está unido a esto. Es decir, que soy yo todavía con el instrumento, que ya no es un instrumento, soy yo en realidad. Y bueno, mi lengua toca esta caña, esta ancha, esta lengua, y se produce el sonido. Y cuando entra el aire inicia a moverse. Y se provoca el sonido. Y ahí vive el instrumento. Entonces, la boca cumple una función importantísima en este aspecto. La boca, más allá que para comer, silbar o dar besos, no tenemos mucha conciencia de usarla. Para hablar sí, totalmente. Pero son movimientos muy inconscientes, digamos. Y bueno, y lo mismo pasa con la lengua, ¿no? La lengua cuando hablamos se va moviendo de una forma alucinante, como tantos movimientos que hacemos durante el día que uno no se da cuenta, que son de una fineza impresionante. Y bueno, la lengua sucede que también se mueve mucho durante todo el día sin que nos demos cuenta. Y en este caso hay que entrenar la lengua para lograr hacer la percusión de las notas, ¿no? Tal cual yo hago tu, son movimientos de la lengua, bueno, que van a tocar contra esta lengua y así va a sonar el instrumento. Entonces, yo ahora les voy a regalar un momento, una creación hecha en este momento de algo improvisado, donde yo pueda ofrecerles esta, ¿cómo puedo decir? Esta armonía que yo tengo con este instrumento, este encuentro que yo tengo con este instrumento.
Bueno, no tiene nombre, de nuevo, porque no es una canción, digamos, son notas que se me ocurrieron en este momento. Una cosa que tampoco la gente se sabe, está al corriente, que es un instrumento que se calienta. Se calienta el mejor modo de decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro aire caliente y mojado entra y se condensa dentro del instrumento y crea temperatura, digamos, es de metal. Y bueno, es un instrumento que cuando no lo estamos tocando está helado, está frío, y peor en invierno, ¿no? Cuando uno lo lleva afuera y va a tocar a un lado y lo saca y está congelado el instrumento. Y después, a medida que uno lo va tocando, va tomando temperatura. Y es hermoso, se siente, acá ya se siente caliente, ¿no? Y después, bueno, más acá es más frío, obviamente. Pero, y se moja mucho adentro, lo cual hay siempre que secarlo a la fin. Yo no soy uno que lo seca mucho, no soy muy preocupado por el instrumento. En realidad, yo sé que es un instrumento y basta. Y es por eso el fulcro de esta charla es solo no para alabar mi instrumento y decir cuánto te quiero, no, absolutamente. El hecho está para mí en entender qué es lo que queremos hacer con el instrumento. ¿A qué nos sirve este instrumento? Y cómo funciona este instrumento y qué lo hace mover. Cada instrumento tiene su particularidad. No sé, las percusiones tienen lo suyo, el piano tiene lo suyo, las guitarras tienen lo suyo. No es que uno sea mejor que el otro. Una vez se enojó un pianista cuando yo le dije que el piano a mí me representaba como si fuera un mueble, ¿no? Y porque sinceramente está ahí, está siempre ahí, pobre. El piano, no es que vos te lo llevas a un lado, o la batería que está armada, o no, o esos instrumentos que siempre están pobrecitos siempre en el mismo lugar. Y yo le decía, bueno, el piano es el mueble y el saxo es el objeto, ¿no? Y se enojaba, ¿no? Pero después la arreglé un poco, porque dije, bueno, el objeto se tiene que apoyar en algún lado, ¿no? Lo tengo que meter en el mueble, porque si no, no me lo puedo llevar todo el tiempo así en la mano el objeto. Hay que dejarlo apoyado y entonces hay una armonía, uno necesita al otro. Y cada instrumento tiene su particularidad, obviamente. Yo ahora estoy tocando bastante este instrumento, que es muy lindo. En realidad es un mix entre dos instrumentos, digamos, entre el duduk, que es un instrumento armenio, y el saxo, porque tiene una boquilla de saxo contralto. Es muy interesante el instrumento porque se pueden hacer cuartos de tono y entonces la textura es distinta de los sonidos. Y es un instrumento que vibra mucho. Bueno, hablando de eso, del vibrato, es otra particularidad también del instrumento, que es un instrumento, el saxo, por ejemplo, volviendo al saxo, un instrumento donde el vibrato puede dar esa similitud a nuestra voz, ¿no? Porque nuestra voz modula siempre cuando estamos hablando. Obviamente que hay otros instrumentos que son más difíciles, por ejemplo, no sé, vuelvo al piano, que la nota es muy continua y con poco movimiento dentro, ¿no? Esto suena así más o menos. Es lindo, es muy lindo ese instrumento. Bueno, yo los voy a ir saludando.
estoy contento de haber hecho este aporte, si bien atípico o a lo mejor fuera de lugar. Pero quería compartir, más que un momento musical, un momento de reflexión sobre el instrumento que yo toco, el instrumento con el cual paso mucho tiempo y he pasado mucho tiempo de mi vida. Y uno va entendiendo, ya cuando es más grandecito, que en realidad la música no cuenta tanto, en realidad. Cuenta las emociones y cuenta lo que uno puede contar. Digamos, eso es el ideal que uno tendría que llegar. Ojalá que uno pueda ser entendido a través de un instrumento comprendido. Bueno, muchas gracias, y gracias Jorge Montaldo, muchas gracias de esta oportunidad y de todo lo que estás haciendo. Chao. Platón decía que la música es la medicina del alma. Los esclavos cantaban en los campos de algodón para expresar sus penas o para comunicarse entre ellos. Los soldados de las diferentes guerras se reunían en las noches para entonar cánticos que los llevaran a sus zonas de confort. En los hospitales de Estados Unidos, en la Primera Guerra Mundial, contaban con músicos para su ayuda terapéutica. La música nos ayuda a llevar de mejor manera los momentos complejos. La melodía tiene relación directa con nuestro cerebro, estimulando la producción de las sustancias de la felicidad. A través de la música y sus letras, recordamos situaciones que hemos vivido, acercándonos a las personas con quienes queremos estar. Las letras presentes en las canciones nos ayudan a reorientar nuestra atención de situaciones complejas a momentos placenteros. No hay estímulo que logre tanto en nuestros cerebros como la música. Además, la música es inherente a nosotros y favorece la empatía. Los quiero invitar a todos a que hagamos en estos días de cuarentena una playlist de nuestra vida que nos traslade a momentos placenteros, un viaje, una celebración importante, gente con la que nosotros queremos estar, y hagamos de este momento algo memorable. ¿Recuerdan a Tom Cruise en Risky Business? Bueno, pues este es tu momento de ser la estrella. Si están con niños, háganse parte de su playlist. Canten, bailen sus canciones, escriban melodías y letras que hablen de lo bien que lo han pasado, de ese viaje que hicieron hace algunos meses o de lo que quieren hacer cuando todo esto termine. Resignifiquemos estos días de encierro y convirtamos este momento en un recuerdo valioso. Hagamos que este periodo tenga algo de magia. Desde hace algunos meses convivimos con el coronavirus. Atravesamos días de cuarentena, la información inunda nuestro cotidiano. En este escenario, ¿cómo construyen sentido los niños, niñas y adolescentes acerca de lo que nos está pasando? ¿Y qué haces todo el día? Oh, bueno, me hice una casita porque estaba aburrida. ¿Qué implica jugar en este contexto donde el caos no cesa de aparecer por los noticieros, por la modificación de las rutinas, por no ir a la escuela, al jardín o a visitar a las familias? El juego invita a inventar espacios diferentes aún en un mismo lugar. Divierte, entretiene, pero principalmente puede actuar como refugio ante el caos. Estoy aquí por el coronavirus, aquí en esta casita que me armó mi papi. Yo estoy en mi casa jugando y tenemos la carpa de mi mamá me la va a armar. Vamos a hacer 24 horas, pero al final no hicimos. Jugar es fundar un orden, inventar una morada que ampare, que proteja. Los niños y niñas relatan que se inventan casitas dentro de las propias. Se arman un refugio, juegan debajo de las mesas, roperos, con carpas, telas, habitan un nuevo lugar que sienten seguro. Juego, pinto, dibujo y juego a ser científico. Todo el día podemos jugar, ponerse las frases, los siento, jugar con la pelota.
mi casa todo el día cerrado. Más allá de las desigualdades territoriales, el juego sigue siendo aquello que constituye la infancia. Por eso, en situaciones que son difíciles tanto para grandes como para chicos y chicas, jugar es tan importante, porque es un modo de estar a salvo. Hola a todos, mi nombre es Yamila, soy psicóloga, me recibí en el año 2018 y actualmente tengo la suerte y el honor de trabajar con Ada, con Jorge y con el equipo médico docente del Centro Educativo Terapéutico CERMI. Ahí es donde puedo decir que tuve mi primer encuentro y experiencia con la música como herramienta y abordaje terapéutico. Aprendí a utilizar la música y sus elementos para trabajar las relaciones vinculares, el aprendizaje, el movimiento, lo físico, lo emocional y lo mental. Puedo decir que la música es una herramienta utilizada en el proceso para mejorar la calidad de vida, la salud física, social, comunicativa de la persona, produciendo efectos de bienestar en los sujetos, particularmente los concurrentes de nuestro set. Toda esta experiencia me permitió observar y afirmar cómo la música trabaja directamente sobre el cerebro, ya que se producen reacciones fisiológicas y subjetivas en las personas. Sabemos que la música activa ciertas áreas cerebrales relacionadas con el humor y el estado del ánimo. Hemos tenido pacientes que sufren epilepsia y afecciones motrices que al estar en contacto con la música han demostrado que pueden desaparecer y dejar de lado sus patologías y sus padecimientos. Es así que la música dispara el funcionamiento del cerebro en el sentido emocional en cuanto al estado de ánimo, cognitivo y físico. La música, como terapia, obviamente, la musicoterapia, trabaja también sobre el habla, sobre la puesta en palabra, sobre todo y fundamentalmente la escucha. Es ahí donde entra mi rol, desde el campo sí, esta cuestión con el otro. Esto permite que el otro se escuche a sí mismo, al otro, mejorar su relación vincular, su relación social. La música es magia, ya que abre canales comunicativos y produce efectos subjetivos maravillosos en las personas. Permite crear y recrear sentidos, emociones. La música es un canal de conexión. No solo el uno con el otro, sino con la naturaleza, con su cuerpo. Acá es donde puedo hablar sobre la subjetividad de las personas. La subjetividad de su historia, su manera de pensar, su manera de sentir, tiene que ver con lo singular y lo particular de las personas. Dicho esto, hay una pregunta que siempre me motivó o me parece muy importante, que es, ¿nos despierta las mismas sensaciones, la misma canción o música para todos por iguales? No, ya que somos todos seres singulares y nuestra singularidad nos hace diferente al otro. Dicho esto, es muy necesario a través de la música ir resignificando las escenas. ¿Cómo? A través de la música se puede ver cómo se ponen en escena emociones, maneras de pensar, maneras de sentir. Y es desde nuestro trabajo acompañar en la resignificación de todas estas escenas y el desarrollo psicosocial afectivo de las personas. Bueno, para mí es una experiencia muy linda este encuentro con la música, ya que bueno, desde el trabajo con el centro educativo conocí la magia que tiene la música y los efectos subjetivos que se producen en las personas. Es una manera de sentir y de pensar diferente.
que ojalá, bueno, que a todos tengan la oportunidad de conocer esta herramienta. Muy buenos días, mi nombre es Adolfo Marcena, resido en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, soy acompañante terapéutico y profesor en Ciencia de la Educación y desde el año 2018 me encuentro trabajando en el Instituto Cerny, en el cual les enseño a los concurrentes habilidades y competencias en las áreas de lengua, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. El tema pensado para trabajar en el presente congreso tiene como nombre un proyecto elaborado con los concurrentes en todo este año 2020 y en el que nos encontramos terminando dicho proyecto, que tiene como nombre Educar desde el paradigma del buen vivir. La fundamentación de este proyecto se centró en este paradigma, el paradigma del buen vivir, que retoma los saberes, experiencias y legado que nos transmitieron los pueblos originarios y principalmente la cultura de Oriente, de los países de la India, Japón y China. Como todos nosotros nos encontramos atravesando una pandemia y que esta pandemia no respetó ningún país y ninguna nación a lo largo y ancho del planeta Tierra, y también en este año hemos presenciado en muchos lugares del mundo incendios forestales, la deforestación a los recursos naturales, y esto venía también con otros acontecimientos ocurridos en relación a la explotación del carbón, de petróleos y el gas, que se ha ido haciendo en forma sistemática a lo largo del siglo XX y el siglo XXI en todo el planeta, y ello ha contribuido y ha configurado un conjunto de situaciones en las que más de las veces se han presentado conflictos biológicos, sociales, naturales y económicos. Por estas multiplicidades de problemas derivados de estos factores es que se demandan soluciones nuevas y respuestas a este presente tan complejo que nos toca vivir a la especie humana, y es por ello que los paradigmas nacidos en el siglo de las luces, allá por el siglo XVII, ya no pueden dar respuestas a este entramado tan complejo que nos toca atravesar al hombre. Y es por ello que también se necesita una nueva ética que retome el tema del respeto a las diferentes culturas y nos obliga también a mirar nuestro comportamiento de cara a la naturaleza y a su forma de vida. Es decir, el paradigma nacido en el siglo XVII dividía a la razón, el cuerpo y las emociones, y entendía que y trataba a la naturaleza como un objeto a ser desmantelado y que se tenía que extraer sus recursos naturales. Y concebía también una división entre el hombre, la naturaleza y la espiritualidad. Lo que el paradigma del buen vivir nos viene a ofrecer es un nuevo posicionamiento en relación a que la razón, el cuerpo y las emociones no lo consideran como unidades independientes, sino lo ven como un todo integrado. Y lo mismo pasa en la relación entre el hombre, la naturaleza y la espiritualidad. Este paradigma lo considera como también como un todo integrado. Por todo lo mencionado es que los pueblos originarios y las culturas de Oriente es que entienden
que los ideales de la vida buena son trascendentes a la dimensión personal y comunitaria y se proyectan hacia la naturaleza y al cosmos. Por todo lo mencionado, para trabajar este proyecto, pensé en el jardín japonés, puesto que adhiere y revaloriza lo postulado del buen vivir. El jardín japonés posee un alto contenido simbólico sustentado en la simetría y en la filosofía zen. Busca resaltar el equilibrio general del conjunto y lo que lo caracteriza es la relación que existe entre los elementos. La configuración del paisaje del jardín se da a través de rocas, islas, puentes y cascadas que obedecen a un cierto fin. Representar la esencia de la naturaleza reflejando su belleza interna y externa a través de la simplicidad y la naturalidad. Los contenidos trabajados en cada uno de los encuentros virtuales con los concurrentes fueron origen y creación del jardín japonés, averiguamos los elementos que lo forman, el simbolismo de los tres puentes y su implicancia en los sucesos de la vida del hombre y las funciones que cumple el jardín, la función social, cultural, natural y espiritual. Las estrategias pedagógicas didácticas estuvieron centradas en el trabajo grupal, la indagación de saberes previos, puesto que nos adentramos a estudiar una cultura que tiene muchos simbolismos y mucha filosofía totalmente distinta a la cultura occidental, es que retomé los aportes del yoga, puesto que muchos concurrentes han practicado yoga, los aportes de la disciplina de la musicoterapia, puesto que muchos de ellos también han trabajado esta disciplina en el instituto, y aportes de la religión católica en relación a distintos versículos de la Biblia cuando se refiere a Dios y la relación entre el hombre y la naturaleza. Esto nos sirvió para formular preguntas que guiaron a los concurrentes y le permitieron comparar hipótesis previas con los nuevos contenidos que íbamos abordando en cada encuentro. Se plantearon situaciones dilemáticas y se socializaron los saberes. Los objetivos que me propuse para alcanzar, para una vez terminado este proyecto, fueron que los chicos pudieran reconocer el jardín japonés y elaborar formas de representación gráfica de los diferentes elementos que lo componen, y poder transferir los conocimientos teóricos trabajado en cada uno de los encuentros a su realidad más próxima e inmediata, como puede ser que los chicos pudieran tener una experiencia sensorial, visual y gráfica por medio de las plantas que pueden haber en el interior de sus hogares, las distintas especies que pueden haber en la huerta del patio de sus hogares, o bien poder tener una experiencia sensorial y visual de los distintos árboles que pueden haber en la vereda de su barrio o de su manzana, y como así también las plantas y enredaderas. Por todo lo abordado, la primera consigna a trabajar con los concurrentes fue contextualizar dónde quedaba el jardín japonés y cuál fue el origen de su creación. Hicimos una investigación por Google y lo que arrojó es que el jardín japonés se encuentra ubicado en el Parque 3 de Febrero, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Fue creado en el mes de mayo en el año 1967. La creación estuvo motivada puesto que por primera vez a la Argentina vinieron el príncipe Akihito y su mujer
vinieron desde Japón a visitar a la Argentina, y es por ello que la comunidad japonesa decide celebrar dicho encuentro inaugurando y diseñando un jardín japonés en la ciudad de Buenos Aires. Una vez trabajado la contextualización del jardín, empezamos a trabajar el simbolismo y la función espiritual que cierran los 3 puentes. El jardín posee el puente curvo, el puente truncado y el puente zigzag. Yo le voy a ir mostrando láminas de los puentes y del jardín japonés. Bueno, el puente curvo, lo que los japoneses nos vienen a decir con este puente es que a medida que los visitantes van transitando el puente van teniendo diferentes experiencias, y ellos hacen una analogía en relación a que el hombre, como se siente arrojado y está arrojado acá en la tierra, para poder tener una evolución espiritual tiene que ir teniendo distintas experiencias espirituales hasta alcanzar la idea de lo absoluto, lo divino, o el universo, como ellos lo denominan. Para trabajar este concepto tuve que tomar el versículo del Génesis de la Biblia, en donde Dios le dijo a Adán y Eva que ellos tenían que ganarse el sustento de su vida con el sudor de su frente, y que estaban arrojados al libre albedrío. Ahí trabajé el tema de los valores y el tema que una persona cuando se forma en valores y practica estos valores puede tener una conciencia moral y alcanzar también una conciencia de la divinidad. Luego trabajé el tema del puente truncado, en donde a medida que los visitantes van atravesando este puente se van acercando a la isla de los Remedios Milagrosos. Y después trabajé el puente zigzag o el puente de las decisiones. Aquí con los concurrentes íbamos elaborando distintos ejemplos en relación a que siempre en el recorrido de nuestra existencia vamos tomando distintas decisiones y distintas elecciones, y nos tenemos que hacer cargo de esas elecciones que hacemos, y ello nos va asegurando distintos aprendizajes en nuestra existencia. Luego trabajé el tema de la cascada o islas de los dioses. En esta cascada, lo que los japoneses nos vienen a decir es que a medida que el agua va recorriendo su cauce, ellos lo dividen en 3 tramos y hacen una analogía con la función biológica del ser humano. Acá estamos trabajando la función cultural de este paisaje. En el primer tramo, en donde el agua cae con mucha fuerza y empuje, ellos lo relacionan con la etapa del nacimiento y adolescencia de las personas. Yo le decía a los concurrentes que a medida que nosotros vamos creciendo evolutivamente, vamos tomando experiencias nuevas y vamos dejando otros saberes que ya nos dejan de interesar. Por ejemplo, les decía que cuando somos adolescentes nos interesa poder tener experiencia en bailar, tocar un instrumento o practicar alguna disciplina como puede ser el teatro. Y nos gusta reunirnos con nuestros amigos, pero ya no nos interesa jugar con los juguetes ni jugar en la forma que lo hacíamos cuando éramos niños. Luego en el segundo tramo, en donde el agua empieza a caer mucho más despacio,
y más en una forma de armonía, ellos lo relacionan con la etapa de la juventud o la madurez. Entonces hacíamos una analogía en relación que en esta etapa ya de jóvenes nos interesa perfeccionarnos en un oficio o perfeccionarnos en adquirir y tener conocimiento de un idioma o formarnos en una disciplina como puede ser también el teatro, pero acá lo hacemos más en una forma más metodológica y ya no tanto como hobby en la adquisición de estos saberes. Y en el tercer tramo, en donde el agua empieza a caer mucho más despacio y se encuentra en un estadio de reposo, ellos lo relacionan con la etapa de la vejez. Yo le decía a los concurrentes que para la cultura japonesa la etapa de la vejez es una etapa muy valorada por ellos, puesto que ellos consideran que una persona cuando llegó a esa etapa es porque ha tenido y ha transitado distintos saberes y es por ello que puede ser sabio y que puede aconsejar y sugerir a varias personas y a las otras generaciones. Luego en la isla de la cascada también trabajamos el tema que muchos visitantes van y contemplan ese espacio para tener una experiencia de lo que es la meditación. Para trabajar el tema de la meditación retomé aportes del yoga en relación a que el yoga siempre nos dice que tenemos que estar centrados en el aquí y ahora, en el presente, y también esto en la técnica de las diferentes posturas del yoga se habla sobre esta cuestión. Y bueno, yo le decía que la meditación se centra en el aquí y ahora y también trabajas con distintos mantras y las posiciones de los dedos de la mano, que ellos lo llaman mudras. Para trabajar el tema de los mantras, hice una analogía con respecto al rosario, al rezo del rosario, puesto que el rosario se encuentra dividido en cinco misterios y que cada misterio nos va revelando la vida de Jesús y María. Y yo le decía que al terminar el rosario se ha terminado de rezar 50 Ave Marías y que la persona va teniendo una experiencia con la divinidad, en el sentido que le produce bienestar en su cuerpo y se encuentra conectado con Dios o la Virgen María. Y bueno, yo le decía que haciendo un paralelismo, así como nosotros tenemos el rosario, ellos tienen una cadenita que cuenta en donde hay distintas pelotitas y ellos van recitando mantras. Los mantras son sonidos y que cuando uno va recitando varias veces ese sonido va produciendo un efecto de armonía y de equilibrio de los distintos órganos del cuerpo humano. Y le decía que ellos recitan 108 veces ese sonido, así como nosotros recitamos 50 Ave María. Entonces también les decía que cuando el sacerdote se encuentra ofreciendo una misa, las distintas posiciones que va tomando la mano, como por ejemplo cuando tiene que bendecir el alimento, el pan y el agua, o sea la Eucaristía, y también cuando tiene que rezar el Padre Nuestro, las posiciones de la mano del sacerdote son mudras, puesto que está haciendo una canalización de energía y se está conectando con Dios. Los orientales dirían con el universo o lo absoluto,
a través de las posiciones de la mano que funcionan como un canal de energía. Los chicos tuvieron que representar gráficamente cada uno de los puentes y ellos también me decían que ellos han visto en distintos jardines las estatuas de los Budas y cómo el Buda junta las manos y la posición que tiene sus piernas, ¿no? Que sería como una especie de meditación. Luego trabajé el tema de la fauna, de la flora. Ahí hicimos una investigación con los concurrentes en relación a los árboles autóctonos y especies autóctonas de Japón. Por ejemplo, trabajamos con el cerezo japonés, el ginkgo biloba, los pinos y las kokedamas. En relación al cerezo japonés, los chicos arribaron a la conclusión por la investigación realizada en Google, que es el árbol nacional del Japón y que este árbol, cuando florece, su flor no perdura mucho tiempo en el árbol y cuando alcanza su mayor esplendor cae al suelo. Entonces ellos lo relacionan, los japoneses, con lo efímero de nuestra existencia aquí en la Tierra y la importancia de vivir cada momento de nuestra vida conectados con el presente. También cuando florece en la primavera, todos los japoneses van a disfrutar de su floración sentándose debajo de la sombra del árbol o contemplando la floración del cerezo. También trabajé un tramo de la película El último samurái, en donde se podía ver que los guerreros samurái contemplaban el cerezo rosado del árbol. Y bueno, yo le decía que la tradición nos dice que las flores rosadas simbolizan la gota de sangre vertida en cada uno de las batallas que liberaron los guerreros samurái. Luego hicimos una averiguación y también tuvieron que buscar imágenes en relación al ginkgo biloba, que es el árbol una de las especies que sobrevivió a la bomba atómica cuando Estados Unidos en el año 1945 decide atacar Japón y le envía una bomba atómica, y bueno, todo esto destruyó al lugar y a la especie humana, pero quedó en pie el ginkgo biloba. Por eso también lo simbolizan con el árbol de la vida o el árbol de la paz. Los chicos estudiaron las propiedades medicinales que tiene dicho árbol y las características del mismo. Y ahora nos encontramos terminando el proyecto de investigación, en donde los concurrentes les llamó mucho la atención el cerezo japonés, y estamos haciendo un estudio en relación a dónde crece este árbol en las ciudades de la Argentina, los distintos colores que tienen las flores y también el cuidado que necesita y en qué suelo crece. Bueno, es un relevamiento escrito y también lo tienen que hacer en forma gráfica. Eso como punto final al proyecto de investigación. Por todo lo abordado, me pareció muy importante poder retomar los aportes del paradigma al buen vivir y que los concurrentes pudieran tener una nueva mirada hacia la naturaleza en este contexto de pandemia, dado que si no nos podíamos relacionar en forma presencial, que ellos pudieran tener un contacto visual y una nueva mirada en relación a la naturaleza. Ellos pudieron adquirir una conciencia ecológica y lo importante que es propiciar contenidos en relación
a que debemos cuidar al planeta Tierra, dado que es nuestra casa, y como palabra final apuesto a seguir transitando y seguir teniendo experiencias desde este paradigma y sobre todo, como dicen nuestros pueblos orientales, que siempre la respuesta a todas nuestras dificultades y problemas la vamos a obtener en la naturaleza. Bueno, me despido de ustedes esperando que les haya gustado este tema. Muchas gracias.